La pesca es simultáneamente una de las formas de ocio activo más relajantes, emocionantes e impredecibles. Incluso los pescadores más experimentados no pueden saber qué capturarán ni en qué situación se encontrarán durante su actividad. En este video, conocerás algunas de las historias más sorprendentes que han ocurrido a las personas mientras pescaban. Disfruta viendo. En diciembre del 2021, cerca de la costa de la isla Faial, en las Islas Azores de Portugal, se avistó una enorme carcasa de un pez luna muerto. Las autoridades locales enviaron a especialistas para llevarlo a la orilla para su posterior estudio. Cuando el pez llegó a la orilla, fue inmediatamente pesado, y esto fue un récord. Este pez luna fue reconocido como el pez óseo más pesado de todos los que jamás se hayan encontrado. ¿Qué creen que pesaba este pez? No 1 tonelada, ni siquiera 2. Su peso era de 2.744 kilogramos con una longitud de cuerpo de más de 3,5 metros. El anterior récord de peso entre los peces lo tenía también un pez luna, pero pesaba 500 kilogramos menos que este ejemplar. El pez luna recibió su nombre debido a la forma redonda de su cuerpo, que recuerda al satélite natural de la Tierra. Esta forma ayuda a estos peces a calentar sus cuerpos bajo el sol después de pasar mucho tiempo en grandes profundidades. Los representantes de esta especie de peces son reconocidos como los peces óseos más pesados. Habitan en las aguas cálidas de todos los océanos a profundidades de hasta 844 metros. Los peces luna, en promedio, crecen hasta 2 metros de longitud y pesan no más de 1 tonelada, pero, como pueden ver, entre ellos hay verdaderos gigantes. Estos peces también se consideran uno de los más fecundos. La hembra puede producir hasta 300 millones de huevos a la vez. A pesar de su tamaño, los peces luna son muy vulnerables y a menudo se convierten en presas de orcas, leones marinos y tiburones. Los peces voladores poseen una habilidad única. Pueden saltar poderosamente del agua y realizar un breve vuelo planeado. Esta habilidad se debe a sus muy grandes aletas pectorales. Ver videos del vuelo de un banco de estos peces es un verdadero placer, pero imagina lo que sería estar en el epicentro de estos saltos en un bote, teniendo en cuenta que estos peces pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Un usuario de Reddit compartió la historia de su encuentro con los peces voladores. El año pasado se fue de pesca al mar abierto cerca de la isla de Gran Canaria. El hombre disfrutaba de la calma y una buena captura, y cuando se estaba preparando para regresar, escuchó un ruido terrible, como si algo muy grande estuviera golpeando la superficie del agua. Entonces miró hacia atrás y vio un banco de peces voladores que se dirigía a toda velocidad directamente hacia su bote. Naturalmente, el pescador se asustó y se cubrió la cabeza con las manos, pero aún así, la cola de uno de los peces lo golpeó. El hombre admitió que tuvo mucha suerte y solo terminó con un bulto en la cabeza. Así que es mejor observar los saltos de los peces voladores desde lejos. El siluro es un pez popular para la pesca. Es bastante grande, responde bien al cebo y, por supuesto, es muy sabroso. A los pescadores les aburrió pescar siluros de manera convencional y se inventaron un nuevo método llamado noodling. Su esencia consiste en atrapar al siluro con las manos desnudas, utilizando la mano como cebo. El pescador explora con la mano todas las cuevas submarinas tratando de encontrar el hogar del pez. Si lo encuentra, el siluro atrapa la mano del pescador, y entonces el noodler comienza a atraparlo con ambas manos. Manejarse solo con un pez grande es bastante difícil. Por eso, los noodlers se van a esta caza con ayudantes. Esta actividad parece peligrosa, pero últimamente el método se está volviendo muy popular. En el sureste de los Estados Unidos incluso se llevan a cabo competiciones de noodling, en las que participan no solo hombres, sino también mujeres. Recientemente, algunos noodlers decidieron complicarse aún más la tarea y pescar de esta manera por la noche, en completa oscuridad. Sin embargo, esta idea resultó no ser muy exitosa e incluso peligrosa. Cuando uno de los pescadores comenzó a inspeccionar las cuevas, estaba seguro de haber encontrado el hogar de un siluro. Al meter la mano allí, sintió un fuerte dolor, incluso a pesar de llevar puesta un guante protector. Instintivamente,
Sacó la mano del agua y vio que tenía colgada una tortuga mordedora, también conocida como tortuga caimán. Cabe señalar que estas tortugas a menudo representan un peligro para los noodlers. Frecuentemente habitan en las viviendas de los siluros y tienen un carácter muy agresivo. Cualquier objeto que entre en su hogar lo consideran una amenaza y atacan con sus poderosas mandíbulas, similares a un pico. Las mordeduras de estas tortugas son muy dolorosas. Después de este incidente, los pescadores abandonaron la idea del noodling, pero continuaron con su hobby, solo que usando cañas de pescar. Cuando se habla de carpas doradas, generalmente pensamos en pequeños peces de acuario cuya longitud corporal rara vez supera los 30 centímetros. Pero resulta que también pueden crecer hasta tamaños gigantescos. Y ahora verás uno de esos ejemplares. Un pescador profesional llamado Andy Hackett se enorgullece de haber capturado una de las carpas doradas más grandes del mundo. Esto ocurrió en una de las pesquerías en Champagne, en Francia. La carpa capturada pesaba 30,5 kilogramos. Recibió el nombre de zanahoria debido a su brillante color naranja. Esta carpa es un híbrido de la carpa de cuero y la carpa koi. El gerente de la pesquería, Jason Collier, dice que la edad de zanahoria es de alrededor de 20 años. Fue liberada en este estanque cuando todavía era una cría. Andy Hackett dice que siempre supo que zanahoria vivía en este estanque, pero nunca imaginó que la suerte le sonreiría y se convertiría en el primer afortunado en capturarla. Le llevó 25 minutos sacar a este gigante del agua. Pero no te preocupes, después de tomar algunas fotos con su captura, Andy la liberó de nuevo. Por cierto, zanahoria sigue siendo la campeona en tamaño entre otras carpas doradas. El líder anterior fue capturado en 2019 en Minnesota. Su peso era de 17 kilogramos. En 2021, un estudiante africano llamado Don Marks se fue de viaje a las costas del Océano Atlántico cerca del Cabo Agulhas para pescar. Eligió un buen lugar y la captura prometía ser buena. El primer pez que atrapó fue una merluza de 3 kilogramos. Sin embargo, lo que sorprendió al joven no fue el tamaño de su captura, sino lo que encontró dentro de su boca al quitar el anzuelo. En el lugar donde debería haber estado la lengua del pez, había una criatura repugnante. Don admitió que había estado pescando desde su infancia y nunca había visto nada parecido. Por lo tanto, fotografió a esta extraña criatura que reemplazaba la lengua del pez y envió la foto a su amigo biólogo, Nico Smith. Nico le dijo a Don que la criatura era un parásito, una de las variedades de cochinillas. Estos animales se alimentan de las lenguas de las merluzas. Gradualmente, al succionar la sangre y devorar la carne, dejan al pez sin lengua. Luego se adhieren firmemente a la cavidad bucal y ocupan el lugar del órgano perdido. Es asombroso, pero estas cochinillas son los únicos parásitos en el mundo capaces de reemplazar completamente un órgano de su anfitrión. Ayudan al pez, al igual que la lengua, a mantener la presa contra el paladar. No se puede extraer la cochinilla de la cavidad bucal, ya que esto privaría al pez de un sustituto de la lengua. Además, los parásitos se adhieren tan firmemente a la membrana mucosa que es prácticamente imposible despegarlos. En 2015, un pescador australiano llamado Gary Warwick atrapó un verdadero mutante con su caña, un pez con 2 bocas. La boca superior del pez siempre permanecía abierta, mientras que la inferior podía cerrarse. Gary admitió que en sus 30 años de experiencia en la pesca había encontrado varios peces deformados, pero nunca había visto algo así. El hombre incluso decidió conservar su inusual captura como recuerdo y congeló el pez, aunque normalmente en tales casos los USA como cebo o para fertilizante. Los biólogos explican que la presencia de 2 bocas se debe a una enfermedad genética muy rara llamada diprosopía. Con esta mutación, un ser vivo desarrolla partes adicionales de la cara o una duplicación completa de la cara. La diprosopía también se encuentra en humanos. Aunque esta mutación es increíblemente rara, este pez con 2 bocas no fue el único entre los capturados. Se conocen varios casos en los que los pescadores capturaron peces con exactamente la misma anomalía. Los peces de aguas profundas se caracterizan por tener una apariencia bastante desagradable.
Algunos de ellos pueden asustar incluso a los pescadores más experimentados. Tal historia ocurrió con un residente de una aldea pesquera en la provincia de Krabi, Tailandia. Un hombre llamado Prasert Shukul se dedica a la pesca prácticamente todos los días. Un día, sacó del agua un pez tan extraño y feo que se asustó terriblemente y lo arrojó a la orilla. Después de eso, Prasert corrió a casa para contarle a su familia sobre su terrible captura. Sus seres queridos lo calmaron y decidió llevarse el pez. Cuando Prasert regresó a la orilla, el pez ya estaba muerto. En casa lo midió. La longitud del pez era de 42 centímetros y pesaba casi 3 kilogramos. Este pez realmente parecía aterrador. Un cuerpo pequeño, una cabeza enorme que se parecía a una cara humana y una boca ancha y grande. Los habitantes del pueblo consideraron al pez como la encarnación del mal. En su opinión, esta criatura trajo desgracia a su asentamiento. Sin embargo, los biólogos intentaron explicarles que no era un espíritu maligno, sino una de las variedades de peces estrellas. Estos peces habitan tanto en aguas poco profundas como en aguas profundas. Necesitan una cabeza grande para poder enterrarse en la arena mientras esperan a su presa. Estos peces realmente tienen una apariencia muy desagradable. A principios de julio del 2019, un residente de Houston, Texas, llamado Chase McCray, fue a pescar al noroeste del condado de Harris, sin imaginar que su captura sería conocida prácticamente en todo el mundo. Después de que el pez picara, Chase se sorprendió mucho porque pesaba demasiado. Cuando finalmente logró manejar la caña, se dio cuenta de que había capturado un pez y una serpiente, que envolvía a su presa en un abrazo mortal. Por supuesto, el hombre decidió capturar su inusual captura en cámara. El video rápidamente se volvió popular, ya que un caso así en la pesca es simplemente único. Algunas personas prefieren no interferir con los depredadores que han capturado su presa, pero Chase decidió actuar de manera diferente. Según el hombre, liberó al pez de la serpiente con un cuchillo y lo soltó de nuevo en el agua. Incluso quedaron algunas marcas del cuchillo en el cuerpo del depredador. Por cierto, también liberó a la serpiente. Se puede decir que este pez tuvo mucha suerte. Esperemos que la próxima vez, si vuelve a ser presa de una serpiente, haya un pescador que la salve. Aunque la probabilidad de que esto ocurra es, por supuesto, casi cero. El océano mundial esconde muchos misterios en sus profundas aguas. La mayoría de sus habitantes permanecen inexplorados. Y quién sabe, tal vez realmente haya monstruos viviendo en el océano. Una vez, un marinero experimentado llamado Evan, junto con otros marineros, se embarcó en un viaje desde el Mar del Norte hacia África Occidental. Cuando el barco alcanzó los acantilados blancos de Dover, ya había caído la noche. Sin embargo, incluso en la oscuridad, el contorno distintivo de los acantilados era claramente visible. Evan decidió salir a cubierta para admirar el paisaje. Allí conoció a otro miembro de la tripulación llamado Peter. Dado que Evan a menudo viajaba con diferentes personas, no le importó conocer a un nuevo colega. Resultó que Peter había sido un ávido pescador en el pasado. Hace varios años, en ese mismo lugar, estaba pescando como siempre cuando, al anochecer, comenzó repentinamente una tormenta. La barca de Peter apenas podía manejar las enormes olas. El pescador ya se estaba preparando para lo peor cuando de repente, un desconocido ser emergió del agua. Peter no podía entender cómo se veía, pero recordaba claramente los ojos del monstruo que lo miraban directamente. Peter no recuerda qué sucedió después, ni cómo terminó en la orilla. Esta historia parece una ficción, pero si es cierto, significa que el monstruo salvó la vida de este pescador. En 2018, un residente de Irlanda del Norte llamado Raymond McElroy hizo un descubrimiento sensacional en el lago Nigg. Según el pescador, cuando revisaba las redes, inmediatamente se dio cuenta de que algo pesado había caído en ellas. Al principio, pensó que era un palo grande, pero después de desenredar la red, vio que había atrapado el cráneo de un ciervo con cuernos. Por supuesto, Raymond no lo tiró y lo llevó a casa. Luego se puso en contacto con el Museo de Ulster y reportó su hallazgo. El personal del museo recibió con gusto el cráneo del ciervo y comenzó su identificación.
Resultó que los restos pertenecían a una especie de ciervos de grandes cuernos, Megaloceros giganteus. Estos animales vivieron en las regiones de Eurasia y África hace unos 15.000 años. Ahora esta especie está extinta. El nombre de estos ciervos habla por sí mismo. La envergadura de los cuernos de estos animales podía alcanzar los 4 metros. Tales grandes cuernos les impedían vivir en bosques, por lo que esta especie habitaba solo en terrenos abiertos. Raymond McElroy admite que está muy orgulloso de su hallazgo, aunque no fue el único pescador que encontró tales cuernos en este lago. Los pescadores que trabajan en el océano a menudo ven habitantes desconocidos y sorprendentes y escuchan sonidos extraños e inexplicables. Estas historias demuestran una vez más que el océano sigue siendo poco explorado. Es posible que incluso hayas escuchado que se sabe más sobre la Luna que sobre el océano. Sin embargo, los científicos consideran que esta afirmación no es del todo correcta. En primer lugar, esto se debe a que fue publicada hace más de 70 años, y en ese momento el océano era realmente casi inexplorado. Con la Luna, fue mucho más fácil, ya que, a diferencia de las profundidades oceánicas, está a la vista. Ahora, la investigación del océano mundial ha avanzado mucho, gracias, por supuesto, a la tecnología moderna. Los oceanólogos poseen herramientas poderosas que les permiten observar la vida a profundidades monstruosas. Pero no hay que olvidar que el océano mundial cubre poco más del 70% de toda la superficie de nuestro planeta. Esto significa que su exploración requerirá mucho más tiempo. Actualmente, solo el 5% del océano mundial ha sido explorado, pero la ciencia está logrando grandes avances en esta difícil tarea. Y algún día, nuestros descendientes conocerán toda la diversidad de sus profundidades. Durante una de las jornadas de pesca, un pescador del estado de Maine llamado Jeff Edward tuvo la suerte de capturar una langosta con un colorido muy raro. Eche un vistazo a estas fotografías. Podría pensar que son producto de Photoshop, pero no es así. Esta langosta está realmente coloreada por un lado en rojo y por el otro en negro, con la coloración dividida exactamente por el centro. Así que a los perfeccionistas les gustará mirar esta imagen. Es interesante que Jeff no fue el único pescador en Maine que logró capturar una langosta multicolor rara. Otro afortunado fue Jacob Knowles. Su captura también era bicolor, pero en este caso, el exoesqueleto de la langosta estaba coloreado en azul y verde. Además, este individuo era hermafrodita, teniendo tanto órganos masculinos como femeninos. Científicos del Instituto de Investigación en Portland explican que tales coloraciones bicolores son causadas por una anomalía genética similar al quimerismo. Curiosamente, según los biólogos, una coloración bicolor con una clara división central en el cuerpo de un artrópodo ocurre en 1 de cada 50 millones de individuos, así que estos dos pescadores pueden ser realmente considerados afortunados. Si es la primera vez que escuchas sobre las luces de San Elmo, definitivamente debes familiarizarte con este fenómeno fantástico. Este fenómeno consiste en un resplandor que recuerda a una descarga eléctrica en objetos puntiagudos. Los marineros a menudo notaron tal anomalía en los mástiles de los barcos. Por supuesto, para ellos, se convirtió en un fenómeno conocido aunque raro. Pero imagina cómo reaccionan las personas que están en el mar por primera vez. Sin embargo, no hay necesidad de temer a las luces. Se cree que los antiguos romanos fueron los primeros en ser testigos de estos inusuales destellos. En una ocasión, los guerreros notaron que las puntas de sus lanzas parecían prenderse fuego, aunque esto era imposible. Algunos de ellos se atrevieron a tocar los destellos y se dieron cuenta de que no ocurría nada peligroso. Aunque los guerreros no conocían la naturaleza de la anomalía, dejaron de prestarle atención. El nombre del fenómeno está relacionado con la muerte de San Elmo, que encontró en un barco durante una tormenta. Según la leyenda, antes de pasar al otro mundo, prometió proteger a todas las personas que se encontraran en el mar. Desde entonces, los marineros creen que la aparición de las luces es un presagio del fin de la tormenta. Este fenómeno también tiene una explicación científica.
Los científicos han descubierto que las luces de San Elmo ocurren durante tormentas o nevadas. La aparición de pequeñas descargas requiere la presencia de una gran cantidad de partículas ionizadas. Las moléculas no cargadas en el aire chocan con los iones, aumentando gradualmente la tensión. Cuando la intensidad del campo se vuelve muy grande, ocurre una ruptura del aire y se necesita algún tipo de conductor. Los mástiles de madera húmedos de los barcos son perfectos para este propósito, por lo que se forman estas pequeñas descargas, llamadas luces de San Elmo. Recientemente, uno de los usuarios de Reddit compartió su historia, que ocurrió hace casi 14 años. Este hombre ha sido pescador profesional durante mucho tiempo. A veces se va al mar por varios días. Por supuesto, también tiene que pasar la noche en su barco motorizado. A algunos les daría mucho miedo estar en el mar por la noche completamente solos, pero los pescadores y marineros experimentados ya están acostumbrados a esto. Durante una de esas noches, el hombre disfrutaba de la calma del mar, la cálida brisa de junio y miraba el cielo. De repente, entre las estrellas, notó un extraño objeto luminoso. Nunca había visto nada igual, por lo que se asustó. Según el hombre, por un momento incluso pensó que era una nave espacial extraterrestre, por lo que decidió regresar a casa inmediatamente. Unos días después, el pescador se dio cuenta de que no había nada que temer. De las noticias supo que ese día, o mejor dicho, esa noche, había visto en el cielo no un ovni, sino la nave espacial japonesa Hayabusa. En mayo del 2003, Hayabusa fue lanzada al espacio con el objetivo de estudiar el asteroide Itokawa. En junio del 2010, la nave espacial regresaba a la Tierra para entregar muestras del suelo del asteroide. La cápsula con las muestras se soltó en el sur de Australia, y Hayabusa se quemó en las densas capas de la atmósfera. Este evento fue lo que el pescador observó esa noche. Toby Scott, un electricista de la ciudad de Bath, en el condado de Somerset, Inglaterra, disfruta de la pesca en su tiempo libre, pero no la pesca tradicional, sino la pesca magnética. En los cuerpos de agua, no busca peces, sino varios objetos metálicos dejados en el agua. Como regalo de Navidad de sus amigos, recibió un poderoso imán de neodimio, que adjuntó a su caña y decidió probarlo. El 27 de diciembre de 2020, Toby y su amigo llamado Elliot fueron al muelle del canal Kenneth y Avon para pescar con el nuevo imán. Primero, los hombres sacaron del agua el mecanismo de un coche de juguete, luego lanzaron la caña de nuevo y esta vez atraparon un objeto impactante, una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial. Los amigos entendieron que podría ser peligrosa, así que inmediatamente llamaron a la policía. Durante 3 horas, el área alrededor del muelle estuvo cerrada. Los especialistas cortaron cuidadosamente la línea de pesca y se llevaron el imán junto con la granada para desactivarla en un lugar deshabitado. Toby, por supuesto, estaba asustado por su hallazgo. Según sus palabras, este incidente le hizo reflexionar sobre si debería continuar con este hobby o mejor volver a la pesca tradicional. En junio de 2015, los pescadores notaron una inusual y larga pez cerca de la costa de la isla de Santa Catalina, en el estado de California. Se necesitó la ayuda de 16 personas para arrastrarla a la orilla. Los lugareños están acostumbrados a encontrar una variedad de habitantes oceánicos en la costa después de las tormentas, pero nunca habían visto un pez que se pareciera a una serpiente marina. Por lo tanto, muchas personas se reunieron en la costa para observar la extraña criatura y tomar fotos con ella. Más tarde resultó que este pez se llama el rey del arenque, o pez remo. La longitud del cuerpo de este individuo alcanzaba los 5 metros. Por lo tanto, no es sorprendente que atrajera la atención tanto de los habitantes locales como de la prensa. El rey del arenque es un habitante de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Estos peces viven a profundidades de 500 a 700 metros. Son los más largos entre todos los peces óseos estudiados. En promedio, su longitud corporal es de 3 metros. Sin embargo, el individuo más grande registrado alcanzó los 11 metros. El peso de este pez era de 272 kilogramos, según Annie Macaulay,
fundadora de la organización sin fines de lucro Mountain and Sea Adventures. En 20 años de vida en la isla, fue la primera vez que vio un rey del arenque, así que este pez rara vez se encuentra varado en la costa. Recientemente, uno de los usuarios de Reddit compartió con sus seguidores una increíble historia. Había estado pescando durante mucho tiempo y un día decidió probar el buceo. Durante una inmersión en la Gran Barrera de Coral en el Océano Pacífico, se encontró con una gigantesca tortuga verde, cuyo tamaño comparó con un coche pequeño. Según esta persona, este individuo tenía no menos de 100 años. Quedó impactado e impresionado por tal encuentro inusual, y sus emociones son comprensibles, ya que no todos los días se ve a un animal tan antiguo en su hábitat natural. En promedio, la esperanza de vida de una tortuga verde es de 80 años, pero se sabe que algunos individuos han vivido más de 100 años en la naturaleza. En general, las tortugas son algunos de los animales con la vida más larga en la Tierra. Las tortugas de las Galápagos son reconocidas como las más longevas, con una esperanza de vida promedio de 177 años. Un habitante de la isla de Java, que recientemente comenzó a interesarse por la pesca, fue testigo de un fenómeno inusual. Según este hombre, prefiere pescar de noche, ya que no le teme a la oscuridad y le gusta combinar la observación del cielo nocturno con su afición. Una noche, se fue al mar. Después de navegar una corta distancia desde la costa, el hombre notó que donde su bote tocaba el agua, se producía un resplandor. El pescador no podía creer lo que veían sus ojos y decidió alejarse, pero el resplandor lo seguía. Según el hombre, al principio estaba asustado, pero luego se dio cuenta de que no estaba pasando nada malo y se sintió como un héroe de cuento. Si piensa que esta es otra historia de pescadores inventada, me apena decepcionarlo, está muy equivocado. El agua en el mar realmente puede brillar, y la causa de este fenómeno no son criaturas místicas o extraterrestres, sino pequeños fitoplancton. La característica de estos microorganismos es su bioluminiscencia, o la capacidad de generar luz. Este fenómeno inusual ocurre cuando los fitoplancton son afectados por un factor externo, en particular la resistencia mecánica al movimiento del agua. En el caso del pescador, su bote estaba en contacto con un área de agua marina que contenía fitoplancton, lo que los hacía generar un brillante color azul. Este hombre tuvo suerte de salir al mar durante el auge poblacional de estos asombrosos microorganismos. Creo que este espectáculo será recordado por él por el resto de su vida. Un marinero retirado de la Marina de EUU compartió su historia con los usuarios de la red. Según él, mientras navegaba en el territorio de las Islas Marshall, él y otros miembros de la tripulación del barco se encontraron con un fenómeno aterrador. Tan pronto como su barco llegó a este territorio, comenzaron a escuchar sonidos extraños que recordaban a gritos y gemidos. Los marineros comenzaron a discutir esta anomalía y compartieron sus conjeturas sobre lo que estaba sucediendo. La mayoría de los miembros de la tripulación creían que la fuente del extraño sonido eran aves o mamíferos marinos. Sin embargo, no se vio a nadie alrededor. Luego, los marineros supusieron que eran simplemente alucinaciones. Pero, ¿cómo todos los presentes en el barco podían escuchar los mismos sonidos? Esto les causó perplejidad. Algunos marineros estaban tan conmocionados que sugirieron llevar a bordo a varios residentes de los asentamientos cercanos para asegurarse de que no fuera un espejismo. Sin embargo, tal idea probablemente no habría sido buena. Entonces, ¿qué podrían haber escuchado estos marineros? Probablemente, este sonido provenía de las profundidades del Océano Pacífico. Este fenómeno también se conoce como el llamado de las sirenas o la voz del mar. Por lo general, ocurre cuando se forman vibraciones infrasónicas de cierta frecuencia en el cuerpo de agua. Aunque tal fenómeno se forma durante una tormenta, es posible encontrarse con esta ola incluso durante la calma. Así que, aparentemente, estos marineros fueron testigos de una tormenta que ocurría lejos de su ubicación. Cuando las personas capturadas en esta foto disfrutaban de la pesca, definitivamente no sospechaban que algo pudiera suceder. De repente, en los juncos apareció una extraña criatura que también quedó capturada en la imagen. Más tarde, los pescadores sintieron como si alguien los estuviera observando.
Mirando a su alrededor, no vieron a nadie hasta que dirigieron su vista hacia la alta hierba. Según estas personas, en los densos juncos se escondía una criatura desconocida. Tenía la figura de un humano, pero con membranas claramente visibles en los dedos de sus manos y pies, y algo que parecía branquias en el cuello. Los ojos de esta criatura eran similares a los de una serpiente, mientras que en la cara faltaba la nariz. Los pescadores se quedaron paralizados de miedo, y tan pronto como uno de ellos dio un paso hacia los juncos, el monstruo desapareció instantáneamente. ¿Quién era? Queda solo para la especulación. Los propios pescadores creen que tuvieron la suerte de encontrarse con un críptido, cuya existencia aún es desconocida para la ciencia. Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.